tú no te estarías despertando todos los días a hacer ejercicio si algo no te motivara en la vida. A ver, Kurt, para ti, ¿de qué se trata la vida? ¿Qué te motiva en la vida? A mí me motiva el que mis hijos hoy en día me vean, y sé que mis hijos, cuando me ven, en la tarde están haciendo ejercicio. Ya no les tengo que decir vayan a hacer ejercicio. Ellos mismos hacen su ejercicio. Me motiva de repente ver amigos como tú, o compañeros, que de repente, oye, me mandas una rutina, quiero empezar a hacer ejercicio. A mi hermano y a mí nos impulsó muchísimo a que hiciéramos deporte. Nos decía, el deporte les va a dar a ustedes muchísima disciplina en su vida y además les va a generar pues, una cuestión de autocontrol y de trabajo personal muy bueno. Y el deporte te da para mucho, ¿no? El deporte te da mucho para que la gente viva esa experiencia y para que tengas el reto, ¿no? El reto es muy importante y además de que el reto pues tengas mucha variabilidad para que ellos vayan viviendo todas esas experiencias. Mira, yo voy a partir de un tema antes de hablar de la meta, que me va a ligar a la meta, que es el miedo. Es algo muy interesante, mi querido Paco, porque te das cuenta de que muchas personas no tienen metas, no tienen objetivos, porque tienen miedos. Tienen miedo a la incertidumbre, tienen miedo a salir de su zona de confort. Y cuando tienen estos miedos, el miedo paraliza, que es lo peor que puede pasar. Yo hago un ejercicio muy interesante y les hago una pregunta a todos. Tú estás parado queriendo cruzar la calle y están pasando coches, ¿no? Ya estás ahí en el periférico, en el viaducto, en una carretera. Y a ti te da miedo. Te quedas parado hasta ver a qué hora pasan el último coche para que tú cruces. Pero de repente escuchas atrás un rechinido de llantas y un tráiler sin control viene hacia ti. ¿Qué haces? Y pues como los sortees los coches que vienen, te pueden atropellar. Así es la situación. Cuando el miedo te paraliza, es lo peor que puede pasar. Porque te paraliza hasta físicamente y te paraliza mentalmente. Te dice, tú no puedes hacerlo. Es imposible que lo puedas lograr. Pero cuando tú tomas acción, ese mismo miedo, cuando te lleva a una acción y haces algo distinto, te das cuenta que puedes hacer cosas extraordinarias. Sortear coches, o hacer un proyecto en tu vida, o hacer cuestiones que a lo mejor ni te imaginabas. Porque cuando el miedo tú lo tomas y decides cómo tomarlo, que esta es la palabra adecuada, cómo decido afrontar esas situaciones, ahí tú tomas el poder, ahí tú tomas la acción y ahí tú tomas las riendas de lo que quieres realizar. Siempre vamos a tener miedo de hacer cosas nuevas, pero si ese miedo te paraliza, no es el adecuado. Si ese miedo te hace tomar acción para algo, bienvenido sea ese miedo. ¿Qué miedos has tenido tú y cómo los has superado? Mira, ¿Alguna historia? Yo he tenido miedos a veces donde involucras mucho a la familia, cuando depende de ti tus hijos, depende de ti tu esposa, ¿no? Un día me habla mi esposa y me dice, oye, estoy embarazada. A mí ni me pasaba por aquí tener otro hijo, mi cuarto. La vi, ¿no? Estaba pues, consternada, ¿no? Estaba confundida. Y yo siempre he dicho que un hijo es una bendición. Es una bendición. La abracé y le dije, bienvenido o bienvenida, lo que Dios nos manda. Recuerdo perfecto, y ahí voy hacia tu pregunta, que un día entro pues, a una plática, ¿no? Estaba yo ahí en el vapor con los cuates de un señor voltea y me dice, pues, escuchó que pues, iba a tener una hija, y me dijo, oye, ¿sabes qué? Que tú a los 60 años vas a seguir pagando colegiaturas, que tú a los 60 años vas a ser un viejito cuidando a una niña, y como que fue un golpe así, shock, ¿no? Y yo dije, híjole, qué duro, ¿no? Pero al mismo tiempo, que es un ejercicio que yo siempre hago, es darle otra perspectiva a la situación. Si yo me quedo con ese comentario, pues es como si yo le dijera a este cuate, oye, pues a lo mejor te compraste un supercoche y lo vas a tener que pagar a 30 años, o un departamento, una casa, lo que tú quieras de 30 años. Una vida de una persona o de un hijo, pues es mucho más. Y le di esa trascendencia. Por eso yo creo que
cómo tú actúas o qué actitud tienes ante las problemáticas es lo más importante. Alguna vez hace como unos 10 años tú dijiste una frase y se me quedó grabada. No es el más feliz, no es el que más tiene, sino el que menos necesita para vivir. Menos necesita. Exactamente. No siempre podemos estar al 100%. Aquí lo que yo me haría es, ¿cómo me voy a permitir actuar y cómo me voy a permitir ser ante esa situación? Ahí es donde tú tomas las riendas. Pero lo voy a vivir de cara a que tenemos más cosas felices que cosas que no son felices. Hay una historia de Michael Jordan que le preguntan ¿por qué si no eres el más alto, ni el más rápido, ni el más alto, por qué eres el mejor? No tenías ninguno de los top atributos como basquetbolista, pero eres el mejor. Me gustó mucho cómo lo contestó. Dijo, porque yo no competía contra los demás, competía contra el mejor que podía yo ser. Y hay un documental increíble que habla sobre el peso del lobo. Y él lo hace. Y dice que ustedes solamente ven cuando a nosotros nos premian, pero no ven lo que sufrimos antes ni lo que sufrimos después. Incluso yo creo que es un cambio que nos pasa a todos. Nuestra salud va cambiando, nuestro cuerpo va cambiando. ¿Cómo poder hacer esa migración y cuál es ese diferenciador? Primero la aceptación. Okay. Y en la aceptación viene una parte muy importante que es, y todos lo tenemos, es cómo nos juzgamos, cómo nos hablamos. Y el momento que te aceptes, tú dijiste una palabra clave: inspirar. En el deporte, en la cultura, en la empresa, inspirando con el ejemplo, con el testimonio. Hay una frase que me encanta, que yo le he tomado como eslogan de vida, que es: se vale que te ganen, no se vale perder. ¿Qué te inspira y qué te motiva? Te inspira todo lo que has hecho por lograrlo. El camino que has recorrido por hacerlo es lo que te tiene que inspirar a ti. No te tiene que inspirar las 6 horas de un 73, de un medio Ironman. Te tiene que inspirar cuántos días te levantaste a las 4:30 de la mañana a correr, a nadar, a rodar. Si te leo un poco ese proceso, vamos a ponerlo en una competencia, es disfrutar el proceso del entrenamiento, vivir el momento de también el esfuerzo que pusiste durante meses, pero más que nada el ver en quién te estás convirtiendo después de haber vivido esto. Exactamente. Porque yo creo que eso es... ¿En quién te quieres convertir? En este proceso, ¿en quién te quieres convertir? Y te conviertes, te transformas. Y cuando tú vas metiéndote metas pequeñas, objetivos pequeños de una gran meta, y vas palomeándolos y los vas viendo y vas viendo cómo vas alcanzando esos pequeños objetivos, te cambia la perspectiva. Un día llegué a la alberca del club y dije, ¿por qué no hago 10 kilómetros? Así, parado, a punto de aventarme clavado. Dije, ¿por qué no hago 10 kilómetros? Siempre he estado nadando 4, 5. Vamos a romperlo. Y me acuerdo que fue un ejercicio mental muy fuerte. Porque cuando empecé a nadar, y vas viendo, ¿no? Llevas 4, 5, 7. Y cuando llegas al 8, es como la pared. Que hay un ejercicio mental padrísimo que se llama los animales del poder. Los animales del poder. Del poder. Lo hacían los japoneses cuando iban a las batallas. Y antes de salir a las batallas, el general japonés hacía que todos los guerreros japoneses cerraran los ojos y se imaginaran a sus lados al animal que querían que lo acompañara en la batalla. Un gorila, un tigre, lo que tú quieras. Y que le pidieran a ese animal, en voz alta, que la cualidad que más les gustaba de ese animal se las transmitiera para poder salir a la batalla. Y me acuerdo que me imaginé un delfín y me imaginé un tiburón blanco. Cerré los ojos y dije, tiburón blanco, quiero tu calma en el aleteo y la tranquilidad. Y delfín, quiero tu felicidad en sentirme de que estoy logrando mi meta. Me cambió completamente. Y fue un ejercicio mental de poder decir, hay herramientas que nos ayudan muchísimo en la vida. Hay que saberlas utilizar. Vean un video que hay de Michael Phelps, que está cuando va a competir contra el australiano,
Él siempre salía con sus audífonos. Y muchos se preguntaban qué traía él ahí. Y cuando él va a competir contra este australiano, que era la final, si este australiano empieza a brincar así, y él está sentado, lo voltea a ver, y vean la cara de Phelps. Se transforma, cabrón. Y él lo que se ponía eran sonidos de gorila. O sea, le pedía al gorila su fuerza, su bravura para competir. Entonces, fíjate qué padres herramientas hay, qué cosas tan interesantes puedes encontrar. Porque como bien dicen, en lo que crees, creas. Y yo le diría a la gente que nos preocupáramos menos y viviéramos más. Creo que lo que vivimos de la pandemia debe ser una lección. Y esta pandemia, la lección que nos debe de dejar es aprendamos a vivir con menos preocupaciones y a gozarnos la vida. Seamos más sencillos, vivamos más la vida y disfrutemos más la vida.